Hola, buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Voy a esperar a que entre José al live para dar inicio a nuestro live de hoy, en el que vamos a estar hablando sobre el compromiso y cumplirnos a nosotros mismos. Bueno, mientras que José se une, voy a irles contando que del tema de este live surgió a partir de, ya entró José, déjenme, lo invito. Ahora no me aparece la opción de invitar a José. José, ¿me puedes pedir que te una al live, porfa? Espérame a ver. Ah, ya, listo. Ahí envié la invitación. Hola, José, Hola, hola, ¿cómo están? ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenida a ti. ¿Qué tal Muchas todo? por aceptar esta invitación el día de hoy. No, gracias a ti. Esto es como un flashback. Me siento por allá como en el 2012, 2013, cuando hacíamos el videochat de Terra. Una época que fue bastante importante para el proyecto de Doctor Philwell. Entonces, maravilloso Para mí fue encuentro. muy grato volver a hablar contigo, invitarte porque siempre hemos tenido como una conversación constante a lo largo de estos años, pero invitarte a este espacio porque, como tú lo cuentas, hace muchos años hacíamos videochats. En esa época creo que Instagram no tenía como estas opciones ni estaba tan No. fuerte. Entonces lo hacíamos de otra manera y bueno, qué rico estar acá de nuevo, ya hablando desde otra perspectiva y también desde otros temas. Y para Así empezar, es. bueno, quiero presentar a José y luego tú también te presentarás o complementarás eh, este live en el que tenemos a José Peña, más conocido como Doctor Filobel, quien es coach, conferencista, psicoterapéutica gestáltico, escritor, padre, esposo y bueno, y con quien estaremos hoy hablando, conversando sobre este tema de autocompromiso, la constancia y la motivación en este camino de autoconocimiento. ¿Es así, José? ¿Se me escapa algo más que quieras complementar? No, no, a mí me gusta decir que es ciudadano del mundo, humano. Me parece importante hacer ese énfasis en lo humano porque sobre todo con todo este tema de la pandemia he venido como haciendo una deconstrucción. Va a sonar así como todo bohemio, pero una deconstrucción de lo humano. eh, y sobre todo una deconstrucción de todo este contenido que nos compete y que nos invita frente al tema de tocar estos temas muy desde lo humano con los retos que implica y no abrazarlos tanto desde este positivismo intenso que hoy en día pues ya se acuñó el término de positivismo tóxico y cosas por el estilo. Y entonces a veces decimos, no, es de humanos tener el poder y tener la voluntad, pero también es de humanos cansarse, aburrirse, rendirse. Y precisamente ahorita en mi canal de YouTube los jueves estoy haciendo una serie que se llama Analizando frases motivacionales peligrosas. Entonces, Oye, el, que te- el tema que nos compete hoy tiene mucho que ver con eso, con todos esos mandatos culturales de crecimiento y de desarrollo personal que hay en Boom, porque es un mercado que pues, evidentemente se mueve bastante bien y creo que tiene muchos peligros también. Y creo que el tema que vamos a tratar hoy es una perfecta plataforma para coger eso con lupita y empezar como a desmenuzarlo para poder hablar de esto. Y pues por eso hago tanto énfasis en lo humano. Todo ese carretazo para decir que soy humano. y también tener en cuenta que, claro,
la vida es cambiante, ¿no? Entonces, como hoy podemos tener esa motivación, el día de mañana podemos estar destrozados y en verdad no querer hacer nada y necesitamos también ese descanso y ese recogimiento y está bien, ¿no? Y bueno, y también para contextualizar un poco, quiero contarles que este tema surgió, pues que es un tema que he venido como, que ha dado vueltas en mi cabeza, que lo he conversado con otras personas, que lo he vivido en carne propia a nivel personal y que también lo he percibido dentro de las sesiones de coaching que he realizado, ¿cierto? Y pues José hace poco y bueno, durante todo el tiempo que lo he seguido, como que ha estado con un reto que me parece muy, muy importante y de ahí fue que dije como con José voy a hablar de este tema. Y es porque llevas más de un año como juicioso con tu actividad física, como tu movimiento, porque no queremos decir que también es el ejercicio fuerte, sino como con esa actividad. Y también muchos más años comprometido con tu proyecto personal, que es Doctor Filoy, ¿cierto? Entonces, Ujú. quiero que para iniciar nos cuentes a nivel personal un poco cómo ha sido cómo es el autocompromiso para José, qué te motiva y, y en qué aspectos sientes que tienes ya establecida como una disciplina. Bien, esta es una pregunta que tiene, ¿cuánto tiempo tenemos para esto? Una hora. Bien, bueno, entonces en una hora voy a tratar, no mentiras, de manera concreta, como ir del final de la pregunta hacia atrás. Eh, digamos que el tema del ejercicio es lo que creo que es como un hábito que ya yo me levanto y lo tengo como lavarme los dientes o como desayunar o como sé que tengo una sesión, digamos que ya no me pregunto, ¿será que hoy sí o será que hoy no? Y que eso es una ganancia como gigantesca, el tema del ejercicio, el tema de generar contenido para mis redes, todos los días genero contenido, pues incluso hasta tengo un día para cada cosa, ¿no? Los lunes son retos, los martes hablamos de seducción, el miércoles es una frase que se llama frase terapia que también empezó por allá como en el 2011. Eh, el jueves ya son reflexiones un poco más profundas. De hecho, ahorita más tarde compartiré el video que hice para hoy sobre los libros que transformaron mi vida. Es un video que quería hacer hace rato. No había querido lanzarlo porque sabía que iba a quedar largo. Quedó largo, como de 18 minutos, que hoy en día en las redes 18 minutos es un montón, pero dije, no, lo quiero hacer así, y entonces lo lancé precisamente hoy en los jueves de video podcast, que es como la parte profundita. Arrancó el canal, arrancó con jueves de video podcast, que venía de hacer un año de audios por WhatsApp. Yo los mandaba en una lista de difusión y algún día dije, no, mandémonos al, al, al agua con los videos. Y ya los viernes es una afirmación. Y los sábados, ocasionalmente, no todos los sábados, pero sí, es un proyecto que estoy creando, que estoy empezando a darle forma sobre pautas de crianza, que se llama Laboratorio de Pautas de Crianza. Eh, estos, digamos, yo creo que estos son como los dos ejercicios más significativos. Sin embargo, creo que todo empezó en el momento en que en que decidí dejar de fumar. Ese fue un momento en donde me comprometí con un ejercicio de autocuidado, no motivado por el autocuidado, sino motivado por la protección de un vínculo que se vio amenazado porque mi esposa me dijo, yo no sé si éramos novios en ese momento. Ella me dijo, yo no sé si voy a tener un proyecto de vida en pareja contigo porque con ese hábito que tienes, no sé cuánto me vas a durar. Y eso fue Fuerte. como la flecha en el momento, esas frases terapéuticas que te las dicen en el momento adecuado y la persona adecuada en el instante adecuado. Eso es más terapéutico que un taller de 3 semanas en silencio. Y, entonces, ahí fue donde arrancó el tema de empezar a preguntarme por la disciplina y por mantener algo de manera repetitiva. Y entonces, eh, el, el- el- el tema, yo creo que eso es como lo más consolidado que tengo, y pues otros hábitos que poco a poco he ido consolidando, como por ejemplo ver una conferencia TED al día. Se lo tengo por allá como desde el 2015, que fue que llegué acá a Antioquia. Eh, y bueno, sí, creo que eso, básicamente.
y trato de mantenerlos. Y que son finalmente también cosas que nos nutren desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Porque en este caso el contenido pues son cosas también como que a uno lo nutren y el hábito de dejar de fumar pues también es un hábito que al final te beneficia a ti a nivel de salud y beneficia también a las personas a tu alrededor, ¿no? Claro, y ahí empieza un tema muy importante y es como quizás un poquito la trampa que tiene el título de nuestra conversación de hoy. Y es que el compromiso con nosotros mismos, a la final, no es solamente con nosotros mismos. Eh, y además nosotros estamos diseñados por genética a cuidar al otro primero. Por eso en los aviones nos tienen que decir que nos pongamos la máscara primero y luego le pongamos la máscara a los niños. Nos lo tienen que recordar porque el instinto es ayudar al otro primero. Es como en nuestro ejercicio como mamíferos, y como que si somos más viejos que el otro mamífero, vamos a apuntarle a cuidarlo primero, por el tema de preservación de la especie y cosas por el estilo. Entonces, tenemos el instinto de cuidar, eso es algo que se nota por muchas cosas. Yo creo que todos podemos hacer una gran lista de infinidad de cosas que hacemos por otros y que dejamos de últimas nuestras necesidades. Entonces pareciera cuando empezamos a hablar del amor propio y del autocuidado que nos invitaran a olvidarnos del otro o a pensar en nosotros primero, cuando por lo menos lo que he descubierto yo en mi ejercicio de generar hábitos, de generar disciplina o de comprometerme conmigo mismo, es que es una danza. No, lo que empezó con el tema del autocuidado para cuidar el vínculo terminó siendo una danza entre eso, cuido el vínculo y me cuido a mí, porque a la final si lo vemos desde el otro lado, si no me cuido a mí, pues tampoco cuido el vínculo. Entonces cuando agredimos al otro, nos agredimos a nosotros mismos y así de manera. Entonces, una de las primeras invitaciones que yo hago frente a este tema es: deje de pensar en que lo está haciendo por usted o por el otro y entienda que lo está haciendo por, por el sistema, por tu ecosistema, por decirlo de alguna manera. Porque siempre va a haber esa danza, siempre va a haber esa danza. Y muchas veces en algunos contextos de desarrollo humano te dicen, no, piensa en ti primero, pon los límites, hace, no, creo que tenemos que hacer ese ejercicio de danzar con el otro, que mi autocuidado qué va a tener que ver con el otro. Entonces, por ejemplo, el tema del ejercicio nació, yo recuerdo mucho alguna vez a estar viendo en un parque a un señor jugando con su hijo, pero le costaba mucho trabajo pararse, sentarse, y un señor no muy viejo, no mucho más viejo que yo. Y eso fue hace rato, antes de yo ser papá, y yo decía, uy, yo no quiero llegar a viejo así. Y yo no era papá, entonces yo no pensé en jugar con mis hijos o algo así, sino que cuando nace Salo, yo ya había hecho mi primera retoterapia de 100 días. Sí. Y, y ella ya, o sea, cuando yo cumplí mis 100 días de la primera retoterapia de 100 días de hacer ejercicio, Salo nació como a las 2 semanas, una cosa así. Pero yo ya tenía en mente, yo quiero hacer ejercicio para jugar con mi hija. Pero después dije, bueno, pero mi hija de pronto va a tener nietos. O mi hija por ahí a los 20 años quiere darse una ruta en bicicleta y yo a los 60 y pico que tendré en ese momento, pues también me gustaría darme la vuelta con ella. Entonces empecé a pensar, esto también no es solamente por mí, por mi presente, sino también por, por este, por este vínculo y por pensar en durarle más a los míos. Entonces, esa motivación para mí es como el norte de esto. Pues claro, entonces todos dirán, venga, pero joder, estos iban a hablar del compromiso conmigo mismo. Y es precisamente esa la primera reflexión que quiero hacer, que el compromiso conmigo mismo no para ahí, arranca ahí, arranca ahí y es clave. Eh, y creo que es importante que arranquen nosotros mismos y se retroalimenta de lo que pasa con el otro. Y pues también depende del estilo de personalidad, porque no todos se van a complementar o se van a conectar de la misma manera con los hábitos, con la disciplina, con el cambio, etcétera.
Exacto. Y ahí viene la individualidad, ¿no? Que no, una fórmula no es perfecta y no es exacta y no todo el mundo la puede replicar porque cada una persona tiene también su propia personalidad, sus propios gustos, su propia vida y que son diferentes. Entonces no te puedes amoldar a la vida que tiene otro, sino que tienes que buscar tu propio camino y también lo que resuena contigo, porque también ahí a veces fallamos mucho, ¿no? Como que queremos imitar a otros y de pronto lo que esa persona me está mostrando, pues a mí no me gusta o no me sienta bien. Entonces es como empezar esa exploración y esa búsqueda de algo en lo que realmente yo me sienta bien y que lo haga con gusto y con motivación. Sí, ahí en esa intervención tocaste un montón de temas con el tema, y es una cosa, eh, tienes razón en el tema de que cada uno es diferente y se va a conectar diferente con todo. O sea, es que eh, hay un libro que me gusta mucho, que lo menciono en el video, pero aprovecho que estoy aquí en la biblioteca de mi casa, que se llama Disciplina sin lágrimas para los que son papás, recomendado, para los que no son papás también, porque eh, una de las frases que dice, me encanta, dice, la crianza no es talla única, ¿sí? Entonces, el coaching tampoco es talla única. Y esta mañana, esta tarde en un audio que hablábamos de educación, también decíamos exactamente lo mismo. Porque uno de los retos que tenemos nosotros en nuestra transformación personal, y aquí veo pues varias personas que también trabajan en cosas como las que hacemos nosotros, por ejemplo, veo aquí a Carolina Lazo de Hola Plenitud, que les recomiendo el libro de ella que se llama Plenitud, también está maravilloso. Eh, y aquí veo otros nombres también que se han venido conectando. Ahorita pegamos saluditos a todas estas Por personas. acá un saludito también, pero no está en los comentarios, está en las preguntas que Ah, también ok. quieren dejarnos preguntas, Ah, comentarios. listo. La sección de preguntas lo pueden ir haciendo, preguntas sobre el tema, preguntas a José o lo que Bien, quieran. bueno. Entonces ahí saludo a mi papá. Mi papá siempre está conectado. José Peña Garzón es mi, mi, mi embajador número uno. Caro Cardona, Carlos Salgado, bueno, están todos, un abrazo a todos ahí. Y toda esta diversidad de personas que están ahí me recuerda precisamente eso, que el compromiso que yo voy a tener conmigo no va a arrancar hasta que yo no me conozca muy bien, hasta que yo no sepa mis valores, mis motivaciones, eh, mis, mis motivaciones prestadas, que ahí es donde entra lo que decías. Claro, yo quiero hacer lo que el otro está haciendo porque de pronto, yo quiero ser emprendedor como mi mejor amigo del colegio, pero resulta que en realidad yo no quiero ser emprendedor, pero como que el mandato cultural nos dice, tienes que ser como tus amigos, tienes que mejorar, y nos estamos comparando todo el tiempo con el ritmo del otro y queremos montarnos en esa carrera con el otro cuando en realidad no es una motivación real. Entonces, si yo no conozco muy bien cuál es mi motivación, cuáles son los valores de los cuales me estoy agarrando para arrancar, ahí entonces es muy fácil que yo me desconecte, porque me voy a encontrar, si yo me encuentro con el obstáculo y el obstáculo en lugar de motivarme me baja, algo pasa con mi motivación inicial. ¿Sí? Cuando el obstáculo no me reta, entonces, por ejemplo, en el entrenamiento físico, si yo me encuentro con un ejercicio que me cuesta trabajo y eso me baja, entonces algo pasa ahí porque el obstáculo no me reta, ¿sí? Porque no me imagino avanzando en eso que me propuse. Y eso pasa porque mi motivación no está muy clara o no la tengo muy definida o no me jala tanto como el hecho de yo salir a montar bicicleta a mis 60 años con mi hija, eso me jala, yo me lo imagino y siento un montón de cosas en el cuerpo, entonces me motiva con una facilidad increíble, pero de pronto a otra persona no, de pronto a otra persona dice, no, eso no me convoca, entonces ahí también está el tema de escuchar mucho nuestro propio ser. Y cuando hablamos de modelar a otros, porque hay personas que tienen cosas que nosotros realmente queremos modelar, yo creo que sí se vale intentarlo y en el proceso entender de esa persona con qué me quedo y con qué no. De hecho, en la programación lingüística hay una técnica que se llama así, el modelado. Y la primera parte de la técnica consiste en modelar a esa persona eh, al 100%.
copiar sus gestos, copiar sus creencias, copiar sus frases, sus movimientos. De hecho, para entrar en este tema del ejercicio, yo modelé a La Roca durante 3 semanas, a Dwayne Johnson, ¿sí? Y caminaba como él y alzaba la ceja y hablaba así. Obviamente todo esto cuando estaba solo, nadie nunca me vio hacer esto. Me vi todas sus películas, consumí todas las entrevistas que pude leer y ver en las redes sociales y entendí una frase que él decía, disfruta del esfuerzo. Esa frase a mí se me quedó grabada, porque para mí esforzarme era algo doloroso, era algo cansón, entonces yo dije, disfruta del esfuerzo. Y esa es, digamos que una de las frases que me mantiene motivado en muchas cosas de las que hago. Pero ¿qué pasó? Al copiar, también empecé a copiar cosas como la competitividad de este personaje. Entonces, al yo descubrirme competitivo y un poco, digamos, como agresivo en algunas circunstancias, dije, no, dejemos la competitividad, voy a soltarla. Y en ese ejercicio de modelar al otro, también hacerme la pregunta genuina de con qué me quedo y con qué no, que es que también es un elemento importante. Pero sí es lo que dices es clave, tengo que montarlo en mi esencia, montarlo en mi forma de ser y sobre todo desde el autoconocimiento. Esa es como la Y clave importante para montarse ahí. como que se siente bien en uno mismo, ¿no? Y ahorita que hablabas también, yo lo reflejaba como, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí con el yoga, como ver mi cuerpo hasta también las capacidades que tiene si yo sigo trabajando con él, como todo a lo que puede acceder, o la tranquilidad que me brinda meditar, por ejemplo, pero también en otros momentos siento que, por ejemplo, mi cuerpo necesita moverse más fuerte o salir. Y entonces es como lo que tú decías, aprender también a escucharnos y a sentir qué es lo que necesitamos en ese instante. A veces yo quiero hacer yoga, pero a veces quiero moverme fuerte y hacer algo ejercicio más de impacto, por ejemplo. Así es, o sea, conocer nuestros ritmos también, ¿sabes? Creo y ser honestos con nosotros mismos. Mm, Porque muchas veces también queremos montarnos en el ritmo del otro. Por ejemplo, el tema con el que estamos usando más ejemplos ahorita es con el tema de la actividad física, el ejercicio. Y pues el ejercicio usualmente tiene un tema muy competitivo. Entonces, por ejemplo, en las conversaciones con los otros hombres, aparece el tema de, uy, no, entonces yo ya puedo hacer esto, ya puedo hacer lo otro. Y aparece ese tema de la competitividad que creo que tiene un ingrediente interesante porque nos motiva también, digamos, yo creo que la competencia con otros nos ayuda a tener un referente hacia el cual nos queremos mover o no. Y se vale competir, es decir, creo que se vale entender que quiero competir más desde ahí, ¿no? Desde la referencia en hacia algo que quiero alcanzar, más no, pues con la idea de ser agresivo y fregar al otro, porque también es como la sombra de la competencia. Entonces, sí es muy importante como escuchar el ritmo. Y ahí el cuerpo es fundamental. Y creo que en toda cuestión que nosotros nos pongamos como un punto de partida para comprometernos con nosotros mismos, debe partir del cuerpo. Así no sea un tema corporal, pero a la final todo va a estar ahí. Si tú quieres comprometerte con la lectura, entonces, ¿qué te dice tu cuerpo a eso? ¿Cómo te comprometes a la lectura de, no sé, coges un libro cualquiera, no sé, uno cualquiera ahí que te aparezca y te sientas a hacer esto a leer, ¿sí? Fácilmente en 20 minutos, 15 minutos estás con dolor de espalda, tu cuerpo no tiene la postura para hacerlo. Y esa es una técnica que en realidad a mí me ha ayudado mucho para muchas cosas y es con qué postura asumes tus retos. ¿Sí? Y el, el- la metáfora perfecta de la postura es la actitud. Entonces, cuando a ti te proponen un reto, por ejemplo, si en este momento yo te digo, Liz, te propongo el reto de que ahora en adelante todos los días le vas a agradecer algo a alguien. Ya tu cuerpo respondió, ¿no? Tu cuerpo respondió, sonrió, hizo así y seguro ya tiene una listica ahí como unas 4 o 5, ahí veo, una, dos, tres, de a quiénes vas a, sí, tu cuerpo ya Es responde y tiene una actitud frente a ese reto.
Entonces, eso también es algo que es importante que escuchemos. Cuando te proponen un reto, cuando te hacen una propuesta, que, que- ¿cuál es tu actitud frente a eso? Desde ahí arranca. Entonces, el cuerpo es un personaje supremamente importante en todo lo que hacemos. ¿Con qué postura recibes a tu pareja cuando llega a la casa? ¿Qué es lo primero que siente tu cuerpo o cuál es el primer pensamiento que llega cuando ves a tus padres o cuando escuchas hablar de ellos, etcétera? Todo eso te habla de tus motivaciones, de tus valores, y eso es lo que realmente nos conecta con poder comprometernos con nosotros mismos. Eso está muy bonito, José. Y ahí también quería rescatar algo de lo que dijiste y son los ciclos, que también lo había pensado y es claro, en el caso, y lo abro aquí desde la perspectiva de la mujer porque soy mujer y es la experiencia que tengo, y tú me hablarás ahorita desde la experiencia del hombre. Y es, por ejemplo, las mujeres, claro, transitamos un ciclo mensualmente en el que a veces tenemos una energía más alta, en el que a veces tenemos una energía más baja, y es también aprender a respetar esos ritmos, ¿no? Entonces, lo que tú decías, no siempre estamos aquí, a veces estamos aquí y a veces estamos aquí, y es también aprender a respetarlo y a buscar la manera de llevar ese ritmo y acompañarlo también, ¿no? Entonces, aprovechar cuando estamos aquí para hacer, por ejemplo, las cosas que más necesitan nuestra energía y poder en este momento que estamos más bajitas, darnos el descanso. Oye, ritmos y descanso, ritmos y pausa, esos son dos elementos importantes y vuelvo y le hago la cuña a Caro Lazo y hago la plenitud con el libro de plenitud porque el principio fundamental de la plenitud o el número uno de los varios 5 principios que propone en el libro es la pausa y eso tiene que ver con nuestros ritmos. Vivimos en un mundo donde la pausa está prohibida. Sí, es difícil pensar en que alguien, cuando tú llamas a alguien, oiga, ¿usted qué está haciendo? No, nada, estoy aquí sentado mirando al techo. Sí, es verdad. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Entonces, no, estoy en pausa. Sí, estoy en pausa y es algo que no hacemos y no nos lo permitimos y la pausa es fundamental. De hecho, grandes atletas hablan de las pausas como algo súper importante antes de entrenar o después de entrenar, en fin. Eh, pero también en lo psicológico las pausas son súper importantes y el tema de los ritmos no solamente es, digamos que en el caso que mencionas de las mujeres de los ciclo menstrual, pues claro, tienes como un calendario frente a eso, pero también cada una de ustedes lo vive de una forma tan diferente que no podemos decir, ay, pues, esas frases, eh, no sé, sí, machistas o sexistas que dicen, ah, claro, es que está en sus días, ¿sí? Mm, todos los días son mis días, entonces, ¿cómo así que está en sus días? A mí me parece supremamente agresivo y además porque no todas las mujeres les pasa eso, no todas las mujeres se conectan con el dolor o con el malestar. Otras se ponen mucho más eufóricas, más agradables, otras se aíslan, o sea, cada una. Y ahí, más allá de que sea, claro, está un tema biológico y también está el tema de cómo lo asumes, con qué actitud, cuál es la postura con la que te subes a ese ritmo y conocer tus propios ritmos. Por ejemplo, en este año de entrenamiento, yo he entendido que la tercera semana de arrancar digamos que los entrenamientos que he venido haciendo cada mes cambia la rutina. La tercera semana es la semana de fatiga. O sea, yo ya me di cuenta que esa semana es donde menos me exijo y lo hago hasta donde pueda, pero no me voy al, al como a ir un poco más arriba de la falla porque me puedo lesionar. Y eso lo descubrí yo y se lo comenté al entrenador que tuve en su momento y él me decía, es su ciclo. Su ciclo es que a la tercera semana usted tiene fatiga. Entonces, esa semana dele más suave, haga pausas, tenga unos descansos más largos, etcétera. Y lo mismo con todo, conocer tus ritmos, como por ejemplo saber que a ciertas horas del día eres más productivo o que ciertos momentos del mes, sí, algunas personas incluso hasta O del año. del año, sí, digamos, por ejemplo, a mí me pasaba en algún momento algo muy curioso y era que mis meses más productivos de psicoterapia eran entre febrero y mayo
y entre agosto y noviembre. Y era porque yo tenía ese ritmo. Yo tenía el ritmo cercano a los descansos generales de los colegios y todo eso, porque yo trabajaba en colegios, esos ritmos se movían para mí así y yo creía que era la gente. Claro, no, es que en febrero la gente ya se gastó la plata, entonces ya en febrero recuperó todo lo que gastó en vacaciones y Navidad, entonces ya puede empezar proyectos, ya se dio cuenta que su lista de año nuevo está colgada, etcétera, y hay cansancio a mitad de año. Me metí una película de que el ritmo de la gente y ahí entonces empieza un llamado a la responsabilidad. Cuando yo llego acá a Medellín, ya no soy empleado, ya no trabajo en colegios, entonces tengo mi propio ritmo y estoy 100% metido en el tema de ser independiente, pues todo el año, todo el año estaba estable, o sea, como los promedios de las consultas y de los ingresos y cosas de esas se empezaron a mantener porque era mi ritmo y yo juraba que no, que es que era el ritmo del otro. Y eso también es muy importante al momento de comprometernos con nosotros mismos y es la responsabilidad. Cuando nos comprometemos, es muy fácil que a cualquier elemento externo nos desconecte. Que, ay no, que empezó a llover mucho, entonces ya no volví a salir en la bicicleta. Ay, que es que se me dañó el mat, entonces no seguía haciendo yoga. Ay, es que el internet ha estado molestando en 2 días, entonces me desanimé. Bueno, pues ese tipo de cosas. Y entonces ese tipo también, ese tema de la responsabilidad también es muy importante. Claro, hay elementos de la afuera que influyen. Mi responsabilidad es preguntarme, ¿con qué actitud asumo esos elementos de la afuera? Para poder yo seguir montado en el cambio que me quiero proponer. José, y ahí en ese aspecto que tocas del cambio, y es también algo que yo he percibido, y es que claramente a veces, claro, cuando tenemos un trabajo, cuando tenemos una familia, como unas responsabilidades establecidas, pues sabemos que sí o sí las tenemos que cumplir, sea planeadas o sea a última hora o como sea, pero las cumplimos, digamos, ¿cierto? En la mayoría de las personas normalmente Sí. como que las cumplen. Pero cuando es algo con nosotros mismos, que no tenemos a quien rendirle cuenta o quien nos va a decir, pero ¿por qué no hizo eso? Si no, nos cuesta. O sea, por ejemplo, lo que tú decías, pasaste de tener un trabajo a una vida en que te independizaste, en que decidiste tener tu proyecto. ¿Cómo lograr ese compromiso, esa responsabilidad con uno mismo? ¿Cómo cultivar? Es un tema de mucho autoconocimiento y yo tuve que entrenar mi mente logística que todavía sigue en entrenamiento. De hecho, ya aprovecho, en el segundo capítulo de mi libro hablo de 4 mentes, por decirlo de alguna forma, y una de esas mentes es la mente procedimental, la mente que permite, digamos, a estas personas tú les propones que se comprometan con un hábito y lo hacen fácilmente. Se meten ahí, "Ay, voy a empezar a hacer ejercicios, listo". Son muy conectados con ir paso a paso y cumplir objetivos y si el entrenador le dice, hágale que usted tiene, en este mes tiene que hacer tantas rutinas, las cumple, porque hay personas que tienen una energía de cumplimiento mayor. Por ejemplo, en las teorías como el enneagrama y todo eso, hay una energía muy grande que es la energía de cumplimiento y algunas personas sí la tienen, tanto para afuera como para adentro. Eh, entonces, ese es un elemento como de autoconocimiento. Entonces, yo empecé a darme cuenta que no tenía y entonces yo empecé a trabajar en la casa. Entonces, yo trabajaba en la casa, hoy en día trabajo en la casa, pero en ese momento trabajaba en la casa y era muy fácil darme permisos, ¿no? Entonces, ay, sí, bueno, vamos allá, vamos acá, veamos un ratico en Netflix, ay, venga, sentémonos a comer, etcétera. Y dije, no, yo venía de un ambiente muy movido, trabajar en colegios implicaba tener ruido, niños, personas moviéndose todo el tiempo a tu alrededor y pasar a estar en una casa solo. Durante pues, de 8 a 5 que estaba mi esposa en el trabajo, empezó a ser un reto, pues que me daba muchos permisos. Y yo necesitaba de gente, entonces fue a ir a los cafés, a trabajar en los cafés, y pues obviamente pues cuando tenía consulta pues no había problema, porque iba a mi consultorio y todo eso. Entonces, uno de los retos fue eso, empezar a tener una logística.
ponerme horarios, cumplirlos, ese tipo de cosas, pues me ayudó mucho. Y frente al tema de la diferencia con responderle al otro, es que tu vínculo contigo mismo no está amenazado, ¿sí? Si tú te incumples, no amenazas la sanidad de esa relación, ¿sí? Sí, En cambio, cuando le incumples al otro, sí amenazas ese vínculo. Entonces, haces lo posible. Como tú dices, estadísticamente, en la mayoría de los casos, es más fácil cumplirle al otro porque nos puede salir más costoso no cumplirle al otro. En teoría, ¿no? O sea, ese es el pensamiento. Porque a largo plazo no cumplirnos a nosotros, pues va a salir muy costoso también. Y ahí entonces ahí empieza el entrenamiento pues de una mirada un poco más sistémica. Nosotros somos muy buenos para anticiparnos, pero nuestra capacidad de anticipación llega hasta cierto nivel, ¿sí? No llega hasta un nivel mucho más amplio. Por ejemplo, hay una frase que está mi papá, que mi papá me dijo una vez y se me quedó grabada y me dijo, con la decencia nadie pelea. Y él me la dijo una sola vez y yo creo que él no dijo, le voy a decir esta frase a José para que la diga cada vez que pueda y la convierta en una cultura de su clan. No, quizás él no lo pensó. Y yo sí, yo sí lo pienso así, yo sí lo repito y lo digo y es parte de mi filosofía y pienso en que mi hija la tenga como parte también de sus frases y eso significa tener un pensamiento que Daniel Goleman le llama un pensamiento sistémico, es cómo mi acción va a tener un efecto duradero en el tiempo. Y si va a tener un efecto en una persona, implica que va a tener efecto en muchas. Entonces, cuando yo recuerdo una vez, yo le comenté a una persona que iba a ser papá, me dice, ¿para qué trae niños a este mundo? No sé a los que son papás si les han respondido eso. Y esta persona me dijo, no, ¿para qué trae? Bueno, pues no sé si felicitarlo, la verdad, porque no estoy de acuerdo con que traiga niños a este mundo. Y lo que le respondí, bueno, pues es que precisamente por eso, que necesitamos agentes de cambio. Y yo elijo criar a mi hija como un agente de cambio. Entonces, claro, ese pensamiento sistémico creo que es lo que nos falta para comprometernos con nosotros mismos en anticipar ciertos costos o ciertos beneficios que no los pensamos tan cerca. Entonces yo creo que es importante hacer ese ejercicio de si el tiempo pasa y tú sigues aplazando, ¿qué pasa? ¿Mm? Sí, sale una rima. Eh, el, eh, y para terminar esta intervención, hay una frase que me encantó alguna vez que eso que pasa haciendo el scroll en las redes sociales y te aparece una frase y se te queda grabada y decía, a veces no arrancamos algo porque va a durar 4 años. Y decimos, no, 4 años, no, imagínense. No, yo no voy a arrancar esta dieta porque el nutricionista me dijo que eran 6 meses comiendo así, eso es mucho tiempo. Y abajo la frase decía, igual el tiempo va a pasar. Con tu acción o sin tu acción, el tiempo va a pasar. Y ahorita alguien que puse la foto yo siempre comparto una foto de la retoterapia con el día en el que voy, voy en el día 370. Alguien me decía, uy, no, ¿cuándo haré yo 1000 días de ejercicio? ¿Sí? Yo le escribí 999 son menos que 1000. Y así. Y poco a poco y yo no pensé en hacer 1000, simplemente cuando cumplí los 100, yo dije, pues mandémonos a los 1000 a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces ese tema del compromiso con nosotros mismos implica autoconocimiento, podernos mandar mucho hacia el futuro con el reto de seguir en el presente, porque creo que también es peligrosa esta frase de el aquí y el ahora. Es valiosísima, es potentísimo ese ejercicio y al mismo tiempo creo que también hay que danzar. De hecho, la persona que propuso que tenemos que estar en el aquí y en el ahora propuso la idea de que cuando tú piensas el aquí y el ahora lo tienes que pensar con el pasado y el presente al mismo tiempo. O sea, el de aquí y el ahora implica poder danzar con el pasado y el futuro también. Y, y bueno, ya cierro mi intervención porque podría seguir
yéndome por las diferentes reflexiones que aparecen ahí con este tema. Pero para contestar concretamente, autoconocimiento. Autoconocimiento es el punto de partida. Y ahí tocabas también algo importante y bonito, y es que uno se va dando cuenta lo que tú dices, ¿no? Como cuando tú realizas algún cambio, eh, inspiras a otros. En este caso, tú estás inspirando a tu hija, pero también estás inspirando a las personas que te siguen, ¿cierto? Entonces, eso también es muy lindo, que inspiras y empiezas a generar, y las personas alrededor, cuando ven esos cambios en ti, cuando ven que tu actitud de pronto frente a la vida es diferente o cierto, o en diferentes aspectos, como que dicen, yo quiero también de eso, ¿no? Como yo quiero sentirme así, yo quiero, entonces como que le empiezan también a uno a preguntar, ¿no? Como me inspiras paz o eso que escribiste me gustó o son de diferentes maneras. Entonces lo que tú dices, como que se vuelve uno un agente de cambio también, ¿no? Sí, y ese tema de la inspiración es precisamente lo que cambió el tono, y yo creo que por eso no había publicado mi libro antes. Mi libro arrancó a escribirse en el 2012 por unas memorias de un evento de persuasión y seducción, pero no tenía el último capítulo, que el último capítulo se llama De la manipulación a la inspiración. Y, y cuando yo hago como este tema de, bueno, sí, hay muchas técnicas para persuadir, las cuatro formas de pensar, las historias, todo eso que cuento en el libro, es muy útil y, y todo eso sin autoconocimiento no sirve para nada, porque lo estás aplicando. Es como, por ejemplo, si vas a jugar golf. Yo no sé nada de golf, los que están por ahí que sepan de golf seguramente se van a sentir algo ofendidos con mis comentarios, pero si, digamos, tú coges y aquí la primera ofensa, el palito de golf, y lo intentas y lo haces, y de pronto te dicen, claro, José, mira, mueve la cintura así, y lo haces y lo logras y medio lo golpeas. Eso es la persuasión sin inspiración, porque puedes manipular el palo, puedes manipular la bola y puedes lograr que algo pase. Pero cuando hay autoconocimiento, cuando sabes cómo te afecta la luz, que el peso del palo de golf, la persona que te ayuda, bueno, todo lo que implica y el entrenamiento que tuviste antes de eso, y te conectas con esa actividad, con todo tu ser, el que te ve jugar dice, wow, yo quiero jugar también. Y ahí inspiras no porque quieras que el otro lo haga, sino porque lo estás disfrutando, que el otro se antoja. Y esa es la verdadera persuasión y seducción. Y, y ahí es como el tema de mi libro y también de estos momentos, yo hablo en mis procesos terapéuticos, yo siempre voy a proponer cuatro momentos o cuatro fases, perdón. Y esas no son primero, segundo, tercero, sino son momentos que se pueden ver los cuatro al tiempo o una sesión puede ser de uno, una sesión de otro, y es que son primero el autoconocimiento, es decir, conocerme, darme cuenta que tengo, que hay mis sombras, por eso este tema de la humanidad y este tipo que te decía al comienzo. Luego la aceptación de eso que me di cuenta, ¿sí? Luego aceptar que yo no soy un hombre logístico y que necesito entrenar la logística, esa aceptación, porque si yo no lo he aceptado, lo niego, y si no lo niego, si lo niego, no lo veo, y si no lo veo, no lo puedo cambiar. Entonces, en el momento en que lo acepto y lo abrazo como parte de mí, eh, se transforma, se empieza a transformar. Entonces ahí aparece la tercera fase, que es la de transformación, que es donde ejecutamos cambios y ejecutamos acciones y ese tipo de cosas. Y la última fase es la fase de inspiración. Entonces, y esto nació de una manera tan auténtica, alguien me dijo, oye, ¿cómo es tu proceso? Y yo le dije, o sea, salieron así. Nunca lo había pensado, nunca lo había escrito en ningún lado, sino me lo pregunto y dije, mire, hay cuatro fases, estas. Y estas cuatro fases se han convertido como de cierta forma en mi modelo terapéutico, siendo muy pretencioso, y los que son psicólogos acá de pronto ya están diciendo, "Ah, no, pues ahora ya monto un modelo terapéutico". Pero por lo menos sí es un modelo de trabajo en donde estos cuatro lugares trato de tocarlos todo el tiempo. Siempre invito a las personas a que ese cambio que están haciendo, cómo va a impactar su realidad, porque muchas veces las personas quieren un cambio
y no están dispuestos a asumir lo que este cambio les trae. Y el ejemplo perfecto es cuando estoy buscando pareja. Es que no hay con quién, es que no veo la persona, es que la persona no aparece o cuando aparece esto, y de pronto me doy cuenta que no quiero negociar mis tiempos, que no quiero negociar la forma en que manejo el dinero, que no quiero negociar no sé, que alguien tenga su cepillo de dientes en mi baño, cosas por el estilo. A veces no estamos tan dispuestos realmente a lo que estamos deseando. Entonces, ahí también está como ese llamado al autoconocimiento, porque la transformación sin conocerte no se va a dar. Y esa inspiración, y que es algo que también digo en mi libro, es no puedes inspirar, no puedes no inspirar, no puedes no persuadir. O sea, todo el tiempo estás inspirando a alguien a algo, todo el tiempo estás invitando a alguien a algo y estás todo el tiempo así. Entonces es muy importante que hacer esta conciencia de que todo lo que estás haciendo está enviando un mensaje. Arrancar por ahí. Que si yo fuese una marca, ¿qué mensaje estaría dando? Esa es una gran pregunta que siempre le hago a la gente. Y qué importante eso, ¿no? Porque es que finalmente estamos generando un impacto en el mundo, en las personas que nos rodean, con cada acción, con cada palabra, con cada pensamiento, todo tiene un impacto. Entonces, qué importante es ser conscientes de eso, ¿no? Porque también, y hoy en día, por ejemplo, también con el impacto que estamos generando en el medio ambiente, en la tierra, en el cuidado, con las personas que están a nuestro alrededor. Y ahorita que decías eso también, yo me acuerdo que hace muchos años decía, pues yo no tengo hijos, pero tengo unas primas menores que yo que me están mirando, ¿cierto? Porque uno siempre mira a los mayores, como que siempre, además, cuando uno es chiquito, es como, ay, ella, y él cómo se arregla y qué hace, y porque uno de chiquito imita. Y ahí, por ejemplo, tu rol como papá, ¿no? Porque los niños imitan lo que ven. Entonces, qué bonito inspirar y que los niños imiten cosas lindas, que también los haga sentir bien a ellos y que haga sentir bien a las a los niños con los que comparte y así cuando van creciendo. Sí, ahorita que mencionas esto, recuerdo una frase que me salió mientras hacía un video, porque aquí les confieso cómo hago yo los videos. Yo no tengo un guión, a mí me llega una idea, yo prendo la cámara y hágale. Sí, y por eso a veces me ven equivocarme y seguir en la equivocación y trato de que sea lo más auténtico posible. Quizás si tenga una idea, a veces sí lo paro y lo repito, pero es más o menos como lo estamos viviendo ahorita, que es el proceso de hacer uno de los videos. Y en una de esas, muchas ocasiones me llegan frases dentro del video que digo, oh, wow, qué interesante. El tema de también vivir el asunto muy desde la espontaneidad. Y era una frase que decía, tu crianza empezó hace siglos, ¿sí? Y no solamente con tus padres, pues porque mis padres no vivieron hace siglos, pero pues mis padres tuvieron padres y mis abuelos tuvieron padres y mis bisabuelos y mis tatarabuelos y cada uno de esos tuvo tíos y tuvo referentes, primos mayores y todo eso implica, todo eso se conjuga en tu crianza y tú eres como el resumen de todas las generaciones y además le vas a agregar más. Por eso es muy importante hacer conciencia de eso. También de preguntarme un poco qué hay en mi clan que me impide conectarme con cosas como con de pronto hacer una actividad, ¿sí? O, por ejemplo, en mi clan no había ningún deportista de alto rendimiento sí, o sea, yo nunca vi a alguien hacer ejercicio todos los días de mis tíos o de mis primos, bueno, algunos de mis primos hoy por hoy lo hacen, pero digamos que yo no tuve ese como ese referente y entonces conectarme con eso, pues obviamente es más difícil porque no está disponible dentro de los recursos de mi clan. Aunque sí mi papá desde muy pequeño me sacó a jugar, y a jugar y a conectarme con la actividad física como algo importante, no fue nunca una disciplina. Entonces, y lo mismo con otras cosas, como leer, como escribir. Bueno, leer sí. Yo siempre vi a mis papás con un libro en la mano, un libro en la mesa de noche o un libro en el bolso. eh, y eso sí se los agradezco profundamente. Y de hecho, pues mi hija tiene acá su propia biblioteca porque son cosas del clan que fueron naturales.
Sí, esto nació de manera natural, no dijimos, yo quiero que mi hijo tenga el hábito de la lectura, no, simplemente pasó. Y obviamente pues lo hacemos consciente y lo hacemos un poco más protagónico. Entonces conocer todo eso que viene de nuestro clan nos permite también conectarnos. Bueno, si yo no voy a ser papá, igual voy a ejercer en la crianza de los niños de mi clan, lo que tú dices, las primitas o las sobrinas, o bueno, todo eso tenemos un impacto. Y mira cómo terminamos hablando del otro cuando estamos hablando del compromiso con nosotros mismos. Es imposible salirnos de esa danza. ¿Sí? El amor propio no es egoísmo. ¿Sí? El amor propio es tener mis necesidades en la mira todo el tiempo y mirar cómo esas necesidades retroalimentan. Me gusta mucho la palabra clan, retroalimentan mi clan. ¿Sí? Lo que yo hago y dejo de hacer, ¿a qué invita a los otros? Y por lo menos a mí me motiva muchísimo eso. Eh, cuando alguien me pone el aplausito en la historia de Instagram, yo digo, qué bien, o sea, me parece chévere, me motiva y a veces hasta lo espero. Venga, tal persona que me pone el aplausito hoy no me lo ha puesto, cosas por el estilo. En una época cuando no estaba, me desanimaba. Hoy por hoy empiezo a entender este ejercicio de si no está, también se vale. Entonces esa danza entre que mi compromiso conmigo mismo tiene que ver con cuidar el vínculo conmigo mismo. Y ahí volvemos al tema de lo que te decía. Hacemos más por otros por cuidar ese vínculo, pero ¿y el vínculo contigo qué? Cuando te descuidas, y ahí aparece una palabra súper importante que para mí fue clave cuando empecé a trabajar con organizaciones, y es el autocuidado. ¿Sí? Y el cuidado. No pensamos en una ética del cuidado. Digamos que el cuidado es algo que se da por sentado, pero no lo dialogamos. No le preguntamos a otro, oye, ¿tú cómo cuidas al otro? ¿Cómo cuidas a la persona con la que vives? ¿Cómo cuidas a tu vecino? Eso no lo preguntamos. Entonces, la ética del cuidado nació una vez que en un tema organizacional alguien estaban hablando de un problema que hubo y todo el mundo preguntaba, no, fue como un accidente de trabajo que pues no terminó en nada grave, pero todo el mundo preguntándose, ay, no, es que pasó esto, pasó lo otro. Y entonces el implicado dijo, oiga, nadie me ha preguntado cómo estoy yo, ¿sí? Y cuando hablo de accidente de trabajo es que fue un incidente en un avión, en una aerolínea, en donde hubo una emergencia y todos preocupados por qué fue lo que pasó, por qué se presentó la emergencia y nadie le preguntó a este sujeto cómo estaba, al piloto, ¿sí? O sea, y él decía, a mí nadie me preguntó yo cómo estaba, entonces, ¿qué implica eso? Que si no tenemos esta ética del cuidado, difícilmente vamos a tener una ética del autocuidado. Cuando el niño aprende a cuidarse, cuando el niño aprende a consentirse, a limpiar sus dientes, a tener autocuidado con su cuerpo o a tener autocuidado con no correr en las escaleras o cosas por el estilo, lo hace porque el papá lo cuida y le enseña que eso tiene que hacerlo. Pero a medida que va pasando el tiempo y vamos creciendo, el tema del cuidado se hace más como muy de manera, ¿qué te digo yo? Como automática, pero no se vuelve algo consciente, no lo conversamos tanto. Entonces creo que también es algo importante y es, préndale la alarma al autocuidado, prenda el sensor del autocuidado al día. ¿Cómo te vas con el autocuidado? Ay, no, que, ay, jue madre, hoy me comí un brownie. No me estoy cuidando. Fíjate la proporción, ¿no? Porque a veces también nos damos mucho palo y en un exceso de autocuidado nos descuidamos, ¿sí? Entonces, creo que ese es un elemento importante, el autocuidado es el ejercicio, por lo menos en mi caso, que más me ha ayudado a estar conectado con cada cosa que hago de manera disciplinada. Yo no me consideraba una persona disciplinada. Yo sí, si le preguntan a mi papá que mi papá diga qué tan disciplinado era yo en bachillerato, y, y seguramente él va a decir, no, era un vago, pero era muy disciplinado con la guitarra. Mi papá no me quiso comprar una guitarra porque yo no era disciplinado, entonces me la compré yo vendiendo dibujos y pasaba horas practicando una canción, horas Sí, practicando un riff.
que de 5 segundos, pero esos 5 segundos los repetía durante horas hasta que lo dominaba, y no porque decía quiero ser el mejor guitarrista del mundo, sino porque me encantaba. Y entonces ahí es importante también reencuadrar el concepto de disciplina. Y la disciplina no es algo solamente que te toca hacer todos los días, sino que Ah, repites de manera constante. y porque también lo disfrutas, ¿no? En este caso, que ahí, y ahí cuando hoy decías que el autocuidado no es algo que como que se nos enseña normalmente, y tampoco el autoconocimiento, ¿no? Que es tan importante, que de ahí parte Sí. lo que tú, de ahí parte pues todo, la disciplina, la motivación para hacer las cosas, si nos conocemos bien, pues es como un poco más fácil seguir la guía que nos está dando internamente, que tenemos interna para saber por dónde guiarnos, ¿no? Y también para, que es otro tema que quería tocar, ya se nos está acabando el tiempo, pero es como el tema de superar los miedos a la hora de hacer esos cambios radicales que a veces queremos en nuestra vida, ¿no? Como dejar el trabajo, dejar una pareja tóxica, irnos de la ciudad o irnos a vivir a otro lado o ir a perseguir algo que siempre nos ha motivado o siempre hemos querido, pero nunca hemos sido capaces porque no es lo que nos han enseñado en la sociedad. Sí, uy, el miedo es complicadísimo. Y, y el tema del cambio es que nosotros estamos diseñados para el cambio, pero también estamos diseñados para resistirnos a él. Y para eso necesitamos la voluntad o la fuerza de voluntad, precisamente con un comentario que acaba de poner Jenny aquí, de que ojalá eso fuera cierto, si yo tuviera más fuerza de voluntad, hay un montón de cosas que haría. Pero la fuerza de voluntad que implica que tú puedas trascender al esfuerzo. A mayor voluntad, a mayor dificultad del cambio, más fuerza de voluntad vas a necesitar. Eh, y creo que el miedo es válido porque tiene, el miedo es una gran herramienta, el miedo es tu sistema de alarma, el miedo es el que te dice, cuidado con estos escenarios posibles negativos. Y conversar con el miedo desde ese lugar es muy eh, efectivo porque nos permite irnos con un plan, con un backup o con un plan de retroceso. Yo creo que mi consejo para si tienen un cambio repentino que van a hacer es, se vale equivocarse. Sí. Dentro de ese autocuidado, eh, calcular el riesgo de tal manera que, pues, que no sea tan, porque es que a veces también si hacemos un cambio muy impulsivo podemos descuidarnos, ¿no? Y, eh, pero a veces el cambio es repentino, a veces el cambio no lo decides tú, sino la vida decide por ti. Exactamente, que también es lo otro, ¿no? A veces como, no, no voy a hacer eso porque es que, y de pronto la vida misma como, usted no quiso, Sí. mire. Yo tengo una técnica para asumir el cambio que tiene que ver con hacer un análisis de recursos. Y es simple, tú coges una hoja, la divides en 3 columnas y escoges 3 tipos de recursos. Recursos personales, físicos y humanos. Es decir, las cualidades que tienes, los recursos físicos como el tiempo, el dinero y las cosas que te van a ayudar para asumir ese cambio y las personas que están a tu disposición para asumir ese cambio. Cuando tú haces ese análisis de recursos, te lanzas con un poco más de seguridad porque tienes como en escenarios futuros te puedes mandar al agua y decir, bueno, me mandé a trabajo y me quedé sin cómo pagar el arriendo, entonces recursos humanos, donde me puedo quedar, donde podría quedarme, venga, yo hablo, no sé, papás, si me quiebro no puedo seguir pagando el arriendo, me puedo quedar acá. Es decir, se vale hacer ese tipo de cosas y equivocarse. Y se Sí. vale volver, y se vuelve a decir, no, no me sirvió el emprendimiento, me voy a volver a emplear. Sí, y yo creo que para eso también se necesita fuerza de voluntad, para renunciar cuando es el momento. Sí, de hecho, en unas frases motivacionales peligrosas está, nunca te rindas. Eh, no, a veces hay que rendirse. Y hay Sí. muchas personas, hay muchas veces que no nos rendimos porque por el miedo al que dirán, por el miedo al fracaso, por el miedo a que no lo logré. eh,
pero sí, pues yo creo que el miedo es un elemento con el que hay que conversar. Mi recomendación es que si ves un cambio demasiado fuerte, demasiado que puede generar mucho trauma en tu realidad, lo hagas en compañía y te asesores, ya sea de un coach, en el cambio que vas a hacer. Si vas a hacer un cambio financiero, pues por ahí, y si no, entonces de otras formas, porque es importante tener un colchón, un recurso humano que te acompañe en ese cambio, porque es súper fundamental. Y, pero sí, yo creo que es importante el autocuidado y no hacer nada que nos castigue el alma en el cambio debe ser para bien. Reconocer que no somos superhumanos y que a veces, y que está bien recibir ayuda, ¿no? También, y apoyo de otras personas, porque a veces muchas personas nos creemos superhumanas y nos cuesta recibir ayuda y apoyo de otros. Entonces, Fundamental, fundamental. No, y es que no estás solo, o sea, Celia Cruz tenía razón, ¿no? Siempre hay alguien que está ahí y que está mirando otras bambalinas, ¿no? Que de pronto a veces no aparece. Y sí, siempre hay alguien y es importante reconocer nuestro recurso humano alrededor. Así seamos los más ermitaños del mundo, siempre hay alguien que está ahí. Y entonces yo creo que es importante acompañarnos de las personas. Y una de las cosas que más me ha ayudado a mí mantenerme con mis hábitos y mantenerme como con mis retos de mantener algo de manera constante ha sido la retroalimentación de los demás. Y yo la busco. Y antes me daba pena decir que buscaba la retroalimentación. No, yo la busco, yo le cuento a la gente, mire, ya puedo hacer esto, mire, ya puedo hacer tal cosa, eh, eh, ya logré pararme de manos 2 segundos, cosas por el estilo. Y esa retroalimentación que recibo me motiva. Entonces yo ya sé que yo la busco y que yo la administro y que si no llega, pues no pasa nada, pero que siempre puedo buscarla. Pero antes era, ay, es que usted lo hace para que los demás le digan. Pues sí, sí, eso me retroalimenta, eso alimenta mi energía, porque yo tengo un locus de control externo. Muchas de mis motivaciones vienen motivadas o vienen en diálogo con lo que pasa con mi ecosistema. Entonces, conocer ese tipo de cosas es muy importante como para tenerlo ahí en el radar. Por eso el autoconocimiento es clave. bueno, José, el tiempo se nos acabó y acá podríamos seguir hablando muchas cosas Muchas más, cosas. pero lo dejaremos para otra charla. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y ya quiero que seas tú quien se despida, que nos des tus contactos para las personas que te quieran contactar, que nos cuentes también de tu libro, de todos estos espacios que tienes y el contenido que estás creando día a día para que las personas puedan seguirte y acceder también a ello, ¿no? Ok, bueno, entonces tengo otra hora para eso, no me tiras. No, simplemente ahí arribita, ahí al lado del título del en vivo, ustedes le dan ahí, hay una flechita y ahí aparecen las personas que estamos conectadas. Denle seguir de una vez a mi perfil. eh, con ese seudónimo que es Doctor Filo, él cuando lo creé no sabía nada de arquitectura de marca, entonces está terriblemente construido para la recordación y la pronunciación. Pero con mi nombre completo, José Alonso Peña Herrera, también me encuentran en cualquiera de las redes sociales y ahí todo el tiempo recibirán la información que necesitan. Los que quieran hacer parte de una lista de difusión en WhatsApp, en donde todos los días comparto esta información ya de manera más directa, pues simplemente me pueden escribir y yo los voy agregando. Y pues bueno, el libro se llama Los secretos de la seducción y la persuasión. Yo lo voy subiendo porque me imagino que las personas desaparecen en los comentarios por ahí. El libro está editado por la editorial Planeta con el sello de Diana. Que de hecho Diana se llama mi esposa, entonces fue una maravilla ver este nombre aquí en la portada. Lo pueden conseguir en todas las librerías aquí en Colombia, en todas las plataformas en formato digital y pues los que quieran adquirirlo conmigo directamente con la correspondiente firma y dedicatoria, pues me contactan y pues se los hago llegar con su dedicatoria para que les llegue directamente y les adelanto que estoy pensando en hacer una firma de autógrafos. Estoy pensando en cómo la voy a hacer y porque si quiero hacerla, algo como el año pasado cuando lo lanzamos el 6 de octubre, estábamos en plena pandemia y este tipo de eventos no se podían hacer, pero sí quiero hacer algo. Así lleguen 3 personas a que le firme el libro, pero quiero hacerlo. Entonces,
Y bueno, seguramente. estén pendientes para mencionarles esto. Y bueno, muchas gracias, Liz. La verdad me encantó. Los videochats de Terra eran más corticos, entonces esto está una maravilla porque podemos decir un montón de cosas y sí, me gustaría repetir este ejercicio porque la verdad es algo que me fascina y creo que la conversación se genera mucho. Les invito a los que se conectan a estos lives que hagan preguntas, que digan cosas, que compartamos esto, convirtamos todo esto en una conversación más activa porque ese es el siguiente título de mi próximo libro, La magia de la conversación, el poder que tiene conversar. Hoy aprendí un montón de cosas Pues, también. necesitamos aprender a expresarnos y a conversar sí, a sacar todo y a llegar a un diálogo también con las personas, ¿no? Que convivimos y con las que compartimos día a día. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a José P. Garzón que te envió muchos abrazos por interno y a Mi papá. Tu papá, mira, y a J. Gallego Arcía que te dijo, profe, te admirar, gracias. Ay, muchas gracias a ambos y mi papá nuevamente gracias porque siempre está ahí. Gracias, José. Un abrazo gigante y feliz noche para todos. Vale, hasta luego.